licencia acreditada para poder compartir con todos ustedes. Bienvenida, ingeniera. Podemos dar inicio a esta sesión número 6 del curso de Sistemas Integrados de Gestión. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Nayeli. Muchas gracias por la presentación. Vamos entonces a iniciar con una nueva norma ISO. Estamos hablando ya de la ISO 45001 y nos vamos a centrar en este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy parecido a lo que nos pide la norma nacional también con la ley 29783. Hay pues cosas que van a darse cuenta que las cumplimos quizás como organización porque estamos sujetos a una normativa peruana que enfoca mucho de los requisitos que vamos a ver en la norma internacional. Solamente que hay que darle el orden y la estructura que nos pide esta norma internacional. Además que hay algunos términos y definiciones que van a ser equivalentes a los que se entienden o se manejan con la norma nacional, la 29783. ¿No? Términos que vamos a ahondar más o vamos a entrar en explicación más a detalle el día viernes, que nos corresponde hablar de la interpretación, que nos corresponde hablar del qué nos pide la norma. En esta oportunidad y el martes que viene de la siguiente semana ya es hablar del cómo vamos a cumplir cada uno de esos requisitos. Pero para mencionar alguno de estos detalles en términos de definiciones, hablamos de la definición de enfermedades ocupacionales o profesionales, que dentro de la norma tiene una definición en esta norma internacional como lesiones y daños. No vas a encontrar en esta 45001, si ya tienes acceso a ese PDF, por ningún lado, en ninguna parte, que te hablen de enfermedades o, profesionales o ocupacionales. Lo que encuentras son lesiones y daños. Así lo llama y lo reconoce la norma. También, por otro lado, el equivalente, por ejemplo, a los incidentes peligrosos que los manejamos y los tenemos que reportar en la norma nacional, en la norma internacional los ponen, no sería un equivalente a cuasi accidente. En sí, esta norma internacional nos habla de incidentes. Y dentro de incidentes está de su definición los cuasi accidentes y los accidentes propiamente de trabajo. Los cuasi accidentes son estos incidentes peligrosos que ya te mencioné, y los accidentes de trabajo equivaldrían a los mismos que nos menciona la norma nacional. Solamente que aquí no nos dan esa clasificación como lo tenemos en la norma nacional, ¿no? De accidentes mortales, leves, incapacitantes. No tenemos esa clasificación, pero todos ellos entrarían dentro de hablar de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este sistema de gestión que es muy parecido a la norma ISO 14001. De los tres sistemas de gestión es el del medio, no es ni tan grande como la de calidad, ni tan pequeña como la de medio ambiente. Se vuelve extensa en requisitos únicos y propios, como el 5.4, que existe dentro de esta ISO 45000. En la versión en la norma 9001 no teníamos por ningún lado un requisito 5.4, y en la que acabamos de terminar, la 14001, tampoco tenemos un 5.4, solamente llegan hasta el requisito 5.3. Bueno, esta norma del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sí tiene y enfoca justamente en ese 5.4 el tema de la participación y la consulta que hay que tener con los trabajadores. Ahora, como es un sistema de gestión nuevo, la estructura del anexo de alto nivel o el anexo SL es el mismo que hemos venido manejando con las otras normas. Hablamos de 10 requisitos, los 3 primeros informativos, y del 4 al 10 van a ser realmente los requisitos de implementación de la normativa. Pero aquí ya no nos vamos a enfocar ni en la calidad del producto o del servicio o en la satisfacción del cliente, ni tampoco en la prevención de la contaminación o del control de nuestros impactos ambientales como organización, sino nos vamos a centrar en el cuidado de nuestro trabajador. Nuestro corazón como norma, nuestros esfuerzos deben estar dados para poder nosotros
prevenir cualquier lesión que pueda tener este trabajador, prevenir algún deterioro de la salud de nuestro trabajador y por otro lado proporcionar lugares seguros y saludables. Eso es lo que nos invita esta norma ISO 45001-2018, que inicia, ¿no? Ya esto lo hemos hablado en la introducción, este sistema de gestión inicia con esta versión dentro de las normas ISO, porque antes trabajábamos OSA 18000, ¿no? Ya no hay OSA 18000 exactamente, porque ya se puede utilizar una norma internacional que aplica lo mismo, solamente que con la estructura del anexo SL que ya antes hemos hablado. Entonces, como sabemos que nuestro objetivo ahora principal es la protección de nuestro trabajador, tanto velar por su seguridad como velar por su salud, aquí hay que tener en cuenta que vamos a trabajar en dos pilares al mismo tiempo, porque muchas veces solamente nos enfocamos en la prevención de accidentes, o sea, que haya cero accidentes en nuestra organización y dejamos muy de lado lo que es el tema de la salud, ¿no? El tema de velar por estas enfermedades profesionales ocupacionales, porque hay una diferencia bastante resaltable entre una y otra, ¿no? Los accidentes son sucesos que pasan repentinos, instantáneos. En cambio, las enfermedades son un proceso de elaboración más lento, ¿no? Entonces, también igual nuestros esfuerzos deben ir en torno a la prevención de estas enfermedades profesionales ocupacionales. No dejarlo de lado, porque el sistema se enfoca en ambas cosas. No solamente en el tema de seguridad, sino también se enfoca en el tema de salud. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la normativa. Bastante vamos a ver que nos hablan de lesiones y daños, que es la parte en la que se enfoca dentro de las enfermedades profesionales o ocupacionales. El tema de accidentes creo que es una parte que también se ha hablado bastante quizás en otras capacitaciones, ¿no? Y aquí pues está la normativa para poder prevenir esos accidentes o cuasi accidentes, como los denomina la norma, en el caso de los incidentes peligrosos, que no se produzcan dentro de nuestra organización, prevenir que estén presentes. Igual hay una serie de requisitos que vamos a estar mirando el día de hoy, sobre todo del 4 al 6, que son los que corresponden en esta primera parte. Primero, el contexto de la organización, que es en relación al requisito número 4. Luego, el requisito número 5, que es hablar del liderazgo. Aquí tenemos un nuevo ítem propio y único de seguridad y salud. Y el requisito número 6, que al igual que en medio ambiente, solamente vamos a tener 6.1 y 6.2. Y en el 6.1 ya comienza a tomar forma en relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque ya obviamente no vamos a hablar de aspectos ambientales, ¿no? Sino vamos a hablar de peligros y riesgos, que son dos de las bases importantes para nosotros poder comenzar a armar nuestro sistema de gestión. Entonces son esos tres requisitos que sobre todo vamos a ver el día de hoy. Pasamos al primer requisito, que es contexto de la organización. Ya, bueno, ya teniendo, ¿no? Las dos normas que hemos hablado anteriormente, ya se entiende, supongo, esta parte muchísimo mejor de lo que te pide en el requisito número 4. ¿No? 4.1, comprensión de la organización y su contexto, otra vez, como lo hemos visto en 9000 y 14000. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas, pero aquí sí la norma nos aclara mucho de los trabajadores y de las otras partes interesadas. O sea, en todo momento la norma te va a poner la presencia del trabajador, porque muy aparte de otras partes interesadas, internas o externas que hayamos podido identificar o que vamos a identificar, el trabajador es nuestra esencia para este sistema de gestión. Entonces aquí hay que ver cuáles son estos requisitos de estos trabajadores. El 4.3, determinar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el 4.4, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en relación a una gestión de procesos, ¿no? Un enfoque por procesos, entender qué procesos son los que se van a incluir dentro de este sistema de gestión y cómo se interrelacionan entre ellos. Entonces, esos son los 4 primeros requisitos que nosotros vamos a comenzar a revisar.
Al igual como hemos hablado en 9.000, en 14.000, este punto nos pide el poder determinar las cuestiones internas y externas, ¿ok?, de nuestra organización que sean pertinentes, y como lo hemos entendido anteriormente, no podemos desnaturalizar ya la misión y visión de la organización, su dirección estratégica o el proceso estratégico que ellos ya han establecido, no se va a desnaturalizar. Nosotros somos un sistema de gestión que va a apoyar al logro que quiere la organización en sí. O sea, quiere llegar a un objetivo en una cantidad de años y vamos a hacerlo llegar a ese objetivo, pero cuidando de todos nuestros trabajadores, ¿no? Que ninguno de nuestros trabajadores nos falte cuando nosotros lleguemos a ese objetivo que queremos como organización. Entonces hay que determinar cuáles serían estas cuestiones internas y externas que pueden influir en la seguridad de mi trabajador. Ahora nos enfocamos en esa parte. Entonces, al igual como lo hemos visto con las otras normas, el análisis FODA es uno de los más utilizados que también se va a aplicar aquí, y en este caso también el análisis CAME puede ir acompañado, puede utilizarse también para cumplir con este requisito. Fíjate que como ya estamos hablando de esta determinación de cuestiones internas y externas, te das cuenta que la integración después con las otras normas va a ser mucho más fácil, porque igual el análisis que escoja, no sea un FODA, sea un CAME, y al igual como lo he escogido quizás con los otros sistemas de gestión, me va a resultar más fácil tener un FODA de un sistema integrado donde reconozca las fortalezas, por ejemplo, de los sistemas de gestión ambiental, de calidad y de seguridad. Entonces, mis fortalezas van a ser en esos tres sentidos si quisiera hablar de un sistema de gestión integrado. Lo mismo con las debilidades, lo mismo con las oportunidades y lo mismo con las amenazas. Por eso es que la nueva estructura de estas actualizaciones hace que sea mucho más fácil poder integrar dos sistemas de gestión o tres a la vez. Pero ahora centrándonos en el sistema de gestión de seguridad y salud, que es el específico que vamos a hablar el día de hoy, este análisis FODA ya sabemos que las fortalezas y las debilidades hablan de cuestiones o tocan cuestiones internas y las oportunidades y las amenazas tocan cuestiones externas. Estas cuestiones nos van a servir posteriormente para otros puntos como el alcance y el 6.1 de abordar los riesgos y oportunidades. Aquí como fortaleza es todo aquello positivo que nosotros hayamos logrado en nuestra organización que tenga que ver con el cuidado de nuestro trabajador. No, quizás tenemos una política de seguridad y salud en el trabajo ya establecida, tenemos un plan de capacitaciones quizás ya establecido, y tenemos brigadas quizás ya establecidas. O sea, ¿qué cuestiones positivas en relación a seguridad y salud en el trabajo se han establecido ya en tu organización? Esa es una fortaleza. Una debilidad es aquello que negativo, cuestiones negativas que nosotros estamos viendo que adolecemos en relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, en tema de seguridad o de salud no hay. Quizás no hemos implementado o no hay registros de los accidentes que han ocurrido en nuestra organización o los incidentes peligrosos que han ocurrido en nuestra organización. Quizás no tenemos ninguna base de datos de registros de estos eventos, de estos sucesos. Entonces, esas son unas cuestiones negativas. Esa es una debilidad. Muy aparte que sabemos que la norma nacional sí nos obliga a cumplir con documentos específicos, ¿no?, y con registros específicos, dependiendo de la organización. Hay registros generales que se deben de cumplir, como estos registros de accidentes, enfermedades e incidentes. Pero acuérdate que esta es una norma internacional. Puede que la apliques de frente en una organización donde no haya nada de seguridad y salud en el trabajo y sea la primera vez que se está hablando de temas de seguridad, así que hay que aplicar lo que nos pide lo que nos pide la norma, o puede que la apliques ya teniendo una base de un sistema de gestión que viene de la mano cumpliendo la ley nacional. Entonces, aquí hay que entender que la fiscalización no es como en el cumplimiento de normas nacionales. O sea, SUNAFIL no va a venir y nos va a multar o nos va a sancionar porque no tenemos un sistema ISO
45001 implementada. Esta es una norma voluntaria, y lo vuelvo a recordar, porque a veces hay esa confusión entre lo que nos pide la norma internacional y lo que nos pide la norma nacional. El que tú establezcas esta norma internacional no quiere decir que tú vayas a dejar de cumplir con la ley nacional. ¿Eh? Eso es obligatorio. Esto es voluntario. ¿Tiene sus beneficios? Sí, sobre todo por estándares internacionales al querer nosotros tomar algún tipo de negocio o formar algún tipo de conexión o negocio o alianza con otras empresas de afuera, con otras organizaciones. Entonces, no podemos cerrarnos, ¿no? En que ya cumpliendo con la ISO 45001 ya no tengo por qué cumplir la norma nacional. Eso es completamente errado. Y ese, por ejemplo, es un entendimiento que podría ser parte también de una debilidad que tenemos como organización. El pensar que ya al cumplir esta norma podemos dejar de cumplir normas nacionales. Esa sería una debilidad. Una oportunidad es aquello positivo, pero que venga del exterior. Algo que me ofrezca el exterior o las partes interesadas, que posteriormente las vamos a identificar, que sea positivo para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que me ayude y me apoye a poder prevenir accidentes, a poder prevenir enfermedades, que pueden ser conexiones con algunos programas del gobierno o de gobiernos locales. Dependerá por dónde es que tú vas a ver esta identificación de las oportunidades de tu empresa. Y en el tema de las amenazas, cuestiones negativas, ¿no? Que vayan a afectar también a tu trabajador, al tema de salud o al tema de seguridad. Entonces, aquí podemos inclusive tomar en cuenta temas ambientales un poco que podrían afectar la salud de mi trabajador, viéndolo desde ese punto de vista, del cuidado de mi trabajador. Entonces, esta contaminación cruzada que se puede dar, que puede estar presente en mi lugar de trabajo, va a afectar a mi trabajador. Entonces, ahí es donde vemos el tema de la higiene laboral, sobre todo en el tema de la salud y la prevención de las enfermedades. Eso de ahí es una amenaza, por ejemplo. Y lo mismo podemos utilizar con la matriz CAME, pero ya sabemos que CAME nos habla de corregir debilidades y las estrategias que vamos a proponer, mantener fortalezas y las estrategias que vamos a proponer, afrontar amenazas y las estrategias que vamos a proponer, y explotar oportunidades y las estrategias que vamos a proponer. Cualquiera de esos dos puede ser utilizado o algún otro de repente alguna otra metodología o herramienta o análisis que calce con tu organización para que puedas aplicarlo en cumplimiento de esa identificación del contexto de la organización. Aquí sí no nos hablan obviamente de condiciones ambientales, porque es todo lo propio y único que vaya a afectar a mi trabajador. Luego pasamos al 4.2 y hablamos de la comprensión de las necesidades y expectativas del trabajador y de otras partes interesadas, teniendo en cuenta que el principal aquí, el primero que siempre vamos a analizar es a mi trabajador. Este es un punto que se parece mucho más a la 14.001 que a la 9.001. ¿Por qué? Porque en la 14.001 nos pedían tres cosas importantes, ¿no? Identificar quién es mi parte interesada. Segundo, cuáles son sus requisitos de esa parte interesada. Y tercero, cuál de estos requisitos se convierte en requisitos legales o reglamentarios. En cambio, en la 9.001 nos pedían identificar la parte interesada y los requisitos. Entonces, aquí también nos piden el tema de esos requisitos, si son de cumplimiento legal o no. Por eso es que les digo que se parece a la 14.001. Cuando hablamos de una integración, entonces podemos armar, al igual como lo hemos hecho con las otras normas, una matriz de partes interesadas, donde identifiquemos las partes interesadas de calidad, de medio ambiente y de seguridad, que de alguna u otra manera quizás sean las mismas, ¿no? Porque el cliente va a ser una parte interesada muy importante para calidad, pero quizás yo también le he identificado como una parte interesada pertinente en medio ambiente y la voy a identificar aquí en seguridad y salud en el trabajo también como una parte interesada importante para
este sistema de gestión. Entonces va a estar ya dentro de mi matriz, solamente que donde voy a hacer el extensivo va a ser en las necesidades y expectativas que yo voy a poner mirándolas desde los 3 sistemas de gestión según esa parte interesada que yo identifiqué. ¿Okay? Pero hablando propiamente de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces lo primero que debemos de hacer es identificar esas partes interesadas pertinentes a mi sistema de gestión, que puedo clasificarlas en partes interesadas externas y partes interesadas internas, si así quisiera hacerlo, porque esa clasificación tampoco no es obligatoria. Lo que sí te pide la norma es que identifiques las partes interesadas. Y podemos mencionar muchas, ¿no? Los sindicatos, sobre todo aquí, sí juegan un papel importante. Por lo general son pertinentes a este sistema de gestión, así que sí los voy a tener que identificar como parte de esta matriz que voy a formar. Entre otros más que ya son casi iguales a los que hemos visto o mencionado en los otros sistemas de gestión. Lo segundo que debo hacer, luego de haber identificado, es definir cuáles son los requisitos y necesidades, según lo que nos dice la norma. Y ahí puedo yo utilizar diferentes metodologías para poder encontrar cuáles son estas necesidades y expectativas. Previamente a esto, ya yo sé que todas estas partes interesadas han sido pertinentes porque he utilizado una metodología quizás de poder-interés, de influencia-impacto o poder-influencia, que también entendimos con la 14.001, ¿no? Que mencionamos que eran metodologías que nos podían dar más luces de qué parte interesada son pertinentes o no. Y las necesidades expectativas sabemos que son requisitos. Así es que lo segundo que debemos de hacer es identificar los requisitos necesarios de esas partes interesadas. Y el principal que debemos analizar es del trabajador, ¿no? El trabajador, qué necesidad tiene en relación a nuestro sistema de gestión y qué expectativas son las que tiene también de ese sistema de gestión. Y luego, ya para terminar con este punto, la norma te pide que de esas necesidades y expectativas identifiquemos cuáles de ellas se cumplen o tienen un cumplimiento con requisitos legales. Aquí solamente es poner sí o no, ¿no? Para después ya en el 6.1.3 detallar en esa matriz de requisitos legales y otros requisitos, ¿no? ¿Qué normas son exactamente y qué artículo de esas normas son? Por eso es que esta parte es importante para poder ser conectada a los otros requisitos que ya necesitan de un entendimiento previo. Y aquí, pues, obviamente va a encajar todas las normas que tenemos a nivel nacional de temas de seguridad y salud en el trabajo. La norma internacional, de alguna u otra manera, te invita a cumplir con esas normativas. Y en seguridad sabemos que hay normas únicas y propias, aparte de las macro, dependiendo del sector, ¿no? Del sector económico productivo en el que esté mi organización. Entonces, dependiendo del sector, yo voy a tener normas únicas y propias que aquí las voy a tomar y tengo que definir primero en este punto en qué parte de necesidades y expectativas es que encajan para yo poder en mi matriz, en esta pequeña matriz ejemplo, pues poner un sí o un no al costado de las necesidades y expectativas, o sea, del cumplimiento de los requisitos. Luego de haber entendido cuál es mi contexto y haber identificado las partes interesadas, el siguiente paso pues es establecer el alcance. Y lo mismo como hemos visto en las otras normas, es una redacción del alcance y en este caso para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hay una metodología propia que ha tomado realce para cumplir este requisito y es el método ASA. Este método ASA, la A significa actividades del proceso principal o cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que respondamos a la pregunta, ¿cuáles son los procesos o actividades del proceso principal? Luego tenemos la S, que nos habla de los productos y servicios, resultados de la aplicación de los procesos, o sea, sobre qué se aplica. ¿Sí? Y la A nos habla de la aplicación de dichos productos, dónde, en qué país, en qué ciudad, dónde está ubicada la compañía o para quién se realiza. Porque aquí en el 4.3 nos piden que nosotros hagamos
la definición de dónde a dónde vamos a establecer este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, aquí pasa lo mismo que hemos mencionado con medio ambiente. Uno no puede decir solamente en esta línea de producción voy a proteger a mi trabajador y en las otras líneas no, ¿no? Se entiende que toda la ubicación física debería estar involucrado este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No puedo hacer un corte en parte de mi empresa, decir aquí sí vamos a cuidar a mi trabajador, aquí sí vamos a prevenir accidentes, sí vamos a prevenir enfermedades ocupacionales y en esta otra parte de la empresa no lo voy a hacer, ¿no? Eso es imposible con este sistema de gestión. Por lo menos todo el límite físico de mi empresa, si se encuentran los procesos en el mismo lugar, pues deberíamos tomar todos esos procesos como parte del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero pasa otra cosa también particular en este sistema de gestión, que aquí nuestros trabajadores no siempre van a estar presentes haciendo o realizando su actividad o su trabajo en la organización. Hay empresas, hay cierto tipo de actividades que necesitan salir de la organización para poder realizar el trabajo para el que han sido contratados o el que se les ha sido designados. Entonces, este sistema de seguridad también tomaría la prevención y la protección de esos trabajadores estando fuera de la organización. Entonces, no es solamente una delimitación física la que vamos a hacer aquí, sino también un entendimiento en base a la limitación de los procesos y actividades que se realizan en la empresa. Porque si el trabajador, este obrero, necesita ir casa por casa porque así le dice su trabajo que es realizarlo, entonces debemos de buscar la forma de proteger de los posibles accidentes o enfermedades que pueda contraer en esa realización de su trabajo. Y eso es lo que debemos nosotros poner dentro de nuestro alcance. Y con este método ASA nos va a ayudar mucho a poder delimitar un alcance que vaya en torno a mis trabajadores y sus actividades que realizan. ¿Sí? Pasamos al 4.4 y nos habla del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al igual como lo hemos visto con las otras normas, cuando hablamos y cómo cumplimos con este requisito, la respuesta más obvia o la que más se utiliza es a través de un mapa de procesos. Porque aquí este punto nos habla de identificar qué procesos son los que están dentro de mi alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cómo se interrelacionan estos procesos. Y estos procesos se van a volver mucho más de repente complejos a lo que hemos visto con calidad o lo que hemos visto con medio ambiente, porque aquí depende de la actividad que realiza mi trabajador y dónde se está realizando esa actividad. Entonces es importante que aquí el mapa de procesos vaya acompañado primero de una identificación y análisis de los macroprocesos que se realizan en ese alcance de mi sistema de gestión. Segundo, de los procesos que se están realizando en ese alcance del sistema de gestión relacionados a los macroprocesos. De estos procesos, ¿qué subprocesos se derivan? Y de esos subprocesos, ¿qué actividades o tareas se derivan? Y esto nos va a servir, este análisis y este entendimiento en el 4.4, nos va a servir para tomarlo para el cumplimiento del 6.1, tanto para la matriz de riesgos y oportunidades como para la matriz hiper, que es bastante popular, ¿no? En torno sobre todo al cumplimiento de la normativa legal. Entonces, es algo que debemos ya establecer desde este 4.4. Y obviamente, dentro del mapa de procesos, cuáles son los procesos estratégicos, cuáles son los procesos claves o productivos o operativos y cuáles son los procesos de soporte o de apoyo. Teniendo en cuenta que aquí, sobre todo, nos interesa poder identificar todos aquellos para saber qué trabajadores son los que vamos a tener involucrados en cada una de esos macroprocesos, de esos procesos, subprocesos, actividades y tareas. Inclusive deberíamos también identificar procesos que se realizan muy esporádicamente.
que nos va a servir también para el análisis en el cumplimiento de la matriz hiper, que de alguna u otra manera es la matriz que te propone este sistema de gestión que se establezca en el apartado 6. Entonces, esos procesos que se dan esporádicamente también deben identificarse porque ahí tenemos trabajadores que están haciendo su trabajo al nombre de nuestra organización. ¿Sí? Pasamos ahora al liderazgo. En el liderazgo tenemos 4 puntos que van a nacer a raíz de este liderazgo de la alta dirección. Aquí viene el requisito 4, que es único y propio de esta norma. Antes, en las otras normas internacionales, calidad y medio ambiente, sí hablábamos de un liderazgo y compromiso, sí hablábamos de establecer una política y sí hablábamos de roles, responsabilidades y autoridades. De esas 3 cosas siempre hemos hablado, pero aquí ya le agregamos un punto más, que son las consultas y participación de los trabajadores. Aquí tenemos que identificar primero qué es lo que vamos a consultar y cómo va a participar mi trabajador, porque esto es algo en lo que se enfoca mucho la normativa. Entonces, como es 6.1, 5.1 el que vamos a revisar, aquí hablamos del liderazgo y el compromiso, ¿no? Una vez más, este es un punto muy parecido a la 14.001 que acabamos de ver. No se extiende tanto en otros subpuntos como la de calidad, solamente nos menciona, ¿no?, prácticamente los mismos puntos de asumir las responsabilidades, de proveer los recursos, pero hay 2 puntos importantes que son únicos y propios, por así decirlo, de esta parte de la norma de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Déjenme un ratito proyectar el PDF. Esta es nuestra normativa, ¿no? Igual, esto lo hemos visto, asumir la responsabilidad y la rendición de cuenta, los hemos tocado en calidad, lo hemos tocado en medio ambiente. Aquí se extiende un poquito en el específico, ¿no? En decir que es para la prevención de las lesiones y deterioro de la salud, que esto lo vamos a explicar más a profundidad el día viernes. Pero a lo que quería indicarles en relación a la norma es estos últimos apartados de aquí. Estos últimos apartados de aquí son únicos y propios, por así decirlo, de esta normativa, ¿no? Que tiene que ver sobre todo el último punto que nos habla de una formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Un comité de seguridad que ya lo entendíamos. Si hemos aplicado la norma nacional, sabemos que debemos de formar un comité, ¿no? Sabemos que mayor a 20 trabajadores se forma el comité, menor a 20 trabajadores solamente hay un supervisor, ¿no? Y aquí nos piden, ¿no?, que apoyando y estableciendo el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, ya no es opcional, se tiene que hacer, ¿sí? Porque la norma te lo exige como un debe. O sea, debe haber un comité establecido en tu organización, ¿sí? Ahí hay un tema de choque, ¿no?, un poco con lo que te dice la norma nacional, en el sentido de que, ¿y qué pasa entonces si somos menos de 20 trabajadores? ¿No? Igual voy a estar exigido a formar un comité. La norma nacional te dice que no, ¿no? Es bien clara en ese aspecto, pero la norma internacional sí te lo pide. Así sea el comité de todos los integrantes de la organización o de 2 personas, pero tiene que formarse un comité. O sea, esas es un poco de las diferencias marcadas que tenemos entre una norma internacional y una norma nacional, ¿sí? Entonces, parte de nuestros compromisos es asumir cada uno de estos puntos, ¿no?, que es muy parecido a lo que se ha explicado con otras normas. En este caso, asumiendo un comité y protegiendo también al trabajador de algún tipo de represalias que pueda sufrir por informar de los accidentes que se vean presentados en nuestra organización o de cualquier acto inseguro que se esté cometiendo, ¿no?, que puede ser de alguno de sus compañeros.
Entonces, aquí la norma nos invita a que la alta dirección asuma ese liderazgo y tome esos compromisos, cada uno de ellos, que lo vamos a ver reflejado igual en el cumplimiento de otros puntos. Pasamos al 5.2. En el 5.2 que nos piden que establezcamos una política de seguridad y salud en el trabajo. Al igual como lo hemos visto con las otras normas, la norma te da una estructura, compromisos que sí o sí debemos establecer dentro de esta política de seguridad y salud. Aquí hay 8 pasos que podemos tomar para establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. Pasos que se toman sobre todo para cumplir con lo que te pide la norma nacional también en relación a establecer una política, ¿no? Incluir el nombre de la organización y la actividad económica principal, mencionar el alcance de todos los centros de trabajo y todos los empleados, independientemente de su forma de contratación o de vinculación. Si tenemos subcontratistas, son incluidas dentro de este sistema de gestión. Se deberá especificar frente a la naturaleza de los daños y tamaño de la organización. Se tiene que establecer compromisos de la organización. Estos compromisos específicamente los que sí o sí deben de estar, o sea, no es opcional, la norma te pide que se estén, es un compromiso en relación al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos o requisitos reglamentarios. Ese compromiso no puede faltar dentro de una norma que va a intentar cumplir este requisito de la norma internacional. ¿Okay? El otro compromiso que no puede faltar en tu política que estás estableciendo es un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos. ¿Okay? Ese es otro compromiso infaltable, ¿okay? Que después vamos a ver cómo aterriza todo su análisis ya en los objetivos y posteriormente en la matriz CIPER. El tercer compromiso es un compromiso de mejora continua, que ese compromiso vimos que es igual con las otras normas que también lo incluyen, ¿no? No puede faltar un compromiso que invite a la mejora continua de la organización en base a este sistema de gestión. Y el cuarto compromiso es un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores. Es otro compromiso que tampoco puede faltar. Dentro de toda esa política, esos 4 compromisos deben de leerse. Ahora, si hablamos un poquito de la integración, ¿no? Porque ya luego que terminamos esta norma ya es hablar de auditorías, que se puede hacer una auditoría de un sistema único y propio o de un sistema integrado. ¿Okay? En la integración es mucho más fácil porque tendríamos una política de sistema de gestión integrado. Vamos a tener un compromiso que hable de la mejora continua, eso es lo que nos pedían en calidad, nos pedían en medio ambiente, nos piden otra vez en seguridad, así es que solamente vamos a establecer una vez ese compromiso, un compromiso de cumplimiento de los requisitos legales que también nos pedían en calidad, nos pedían en medio ambiente y nos lo vuelven a pedir aquí en seguridad y salud en el trabajo, así es que vamos a escribir una vez nada más ese compromiso y ya luego los otros sí ya son únicos y propios de calidad, medio ambiente y de seguridad, ¿no? Que los únicos y propios aquí en este sistema de gestión serían eliminar los peligros y los riesgos y la consulta y participación de los trabajadores, que son compromisos que deben estar al hablar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que son únicos y propios de los que nos invita la norma. ¿Sí? Al igual como las otras políticas de los otros sistemas de gestión, debe de comunicarse, ¿no? A todas las partes interesadas, debe de estar disponible como esa información documentada, ¿okay? Y debe ser pertinente y apropiada. Igual vamos a andar un poquito más en el detalle de la interpretación el día viernes. El 5.3 nos habla de los roles, responsabilidades y autoridades. Ya hemos definido igual en la sesión anterior a qué nos referimos con la autoridad, la responsabilidad y los roles. Sobre todo aquí, cuando hablamos de la autoridad, significa también establecer un área encargada de poder velar por el tema de seguridad y salud, ¿no? De ser, digamos, el que implemente este sistema de gestión, ya que sabemos que el líder es otro, ¿no? El que toma las decisiones son otros, pero nosotros somos los que, el área encargada de seguridad, el área SOMA, debería pues encargarse de y tener la autoridad
de poder velar por la prevención de los accidentes y de las enfermedades ocupacionales y profesionales. Entonces, habría que crear el área o darle ese poder importante de poder llevar la batuta de este sistema de gestión y como autoridad, pues que la tenga, ¿no? Que sobre todo que si es que hay que parar trabajos por algún tema de condiciones inadecuadas o de actos inadecuados, entonces se puede hacer, ¿no? Los famosos actos y condiciones subestándar, que así se llaman los actos y condiciones inseguros. Hay que definir el área, quiénes son los que están dentro de esta área, qué otras áreas están involucradas en este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en relación, por ejemplo, a cuáles serían en todo caso sus responsabilidades o sus funciones en torno a este sistema de gestión. Y dentro de la delegación, por así llamarlo, de seguridad y salud en el trabajo, tenemos al comité, tenemos el cuerpo médico, que está compuesto del médico ocupacional, del enfermero ocupacional, ¿no? Y de brigadas en algunos casos, y también nosotros hemos decidido por implementar las brigadas dentro de nuestra organización. Y las brigadas ya tienen que ver más que nada con un cumplimiento en base a la preparación y respuesta ante emergencia, que vamos a ver más adelante. Igual se puede cumplir a través de un MOF, de un ROF, este punto 5.3, o de algún otro documento más donde podamos nosotros leer, muy aparte del organigrama, leer y tener bien puesto cuáles son las autoridades, los roles y las responsabilidades, ¿no? Los cargos, por ejemplo, que se hace ante responder a esta pregunta y cómo lo ejecuta nos puede ayudar a poder definir mucho mejor cuáles serían los roles de cada una de estas áreas involucradas. Acuérdense que aquí el comité ya está establecido, así que el comité es parte también del cumplimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 5.4, que era el requisito único y propio de esta norma, hablamos de la consulta y la participación de los trabajadores. Aquí la norma, bueno, en el que nos dice, eso lo vamos a ver mucho más a detalle el día viernes, pero de manera general hay una parte que nos habla de lo que vamos a consultarle al trabajador y otra parte que nos habla de lo que va a hacer partícipe el trabajador. Por ejemplo, ¿no? Una matriz CIPER no se puede hacer sin ayuda del trabajador. No, nosotros no podemos hacer una matriz hiper de oficina, suponer que estos son los riesgos o los peligros asociados que van a darse en esa actividad o en esa tarea, ¿no? Quien sabe realmente y puede identificar con una correcta capacitación e inducción de peligros y riesgos es el trabajador. Debería hacerse de ese modo, no en oficina, porque por eso es que a veces se suscitan los accidentes de trabajo porque no hemos puesto los controles adecuados al no haber identificado los peligros correspondientes. Entonces, la norma te invita, y aquí sí nos habla de información documentada, que detallemos la manera en la que va a ser la participación y la consulta de estos trabajadores. Aunque ya una forma de cumplir este punto es el establecimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, pasamos al requisito 6 y nuestro último requisito que vamos a revisar el día de hoy, la planificación. En la planificación tenemos solamente dos requisitos, el 6.1, que es las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, y el 6.2, que son los objetivos y la planificación para lograrlos. ¿Sí? Al igual como lo hemos visto con la norma, sobre todo de medio ambiente, el 6.1 toma lo propio ya de la norma. Fíjate que nos habla de generalidades, hasta ahí es igual a la de medio ambiente, pero ya en el 6.1.2 ya no hablamos de aspectos ambientales. Aquí vamos a hablar de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y a las oportunidades. Este es un punto que sobre todo se va a centrar en lo que llamamos la matriz IPER, porque dentro tenemos identificación de peligros, evaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos la evaluación de las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí es donde establecemos un cómo con el cumplimiento de la matriz IPER.
Y en el 6.1.3, la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Este sí es un punto que hemos entendido en la de medio ambiente, ¿no? Entonces, en medio ambiente nos pedían que de ese 4.2, donde hemos definido qué requisitos representan un tema legal, aquí pues detallemos qué normas son y qué artículos en específico, y que los tengamos disponibles, todas esas normativas. Y hablamos de una matriz de requisitos legales. Sé que lo mismo que se va a aplicar en el 6.1.3, pero ahora enfocados en normas que tengan que ver con la seguridad o la salud, ¿sí? Y en la planificación de las acciones podríamos hablar de establecer un plan de seguridad y salud en el trabajo, que lo entendemos por la norma nacional, se podría aplicar en ese punto de la norma internacional, ¿sí? Sí, las matrices CIPER no se hacen de oficina, ¿no? Las matrices CIPER se hacen en consulta con los trabajadores, ¿ok? Ellos son los que te van a dar a través, bueno, de la metodología que tú hayas establecido, de reuniones, de conversatorios, de foros, de buzones, no sé, de alguna manera, ellos te van a proporcionar el insumo para hacer esa matriz CIPER, para identificar correctamente esos peligros y esos riesgos. Porque si tú supones, ¿no?, salvo que hayas trabajado también como obrero, ¿no?, y sepas cómo hacer la actividad con tus manos, entonces sí vas a poder identificar los peligros y riesgos adecuadamente. Pero si no sabes hacer el trabajo en llano, el trabajo de un obrero, el trabajo base, por ahí que uno u otro riesgo, mejor dicho, uno que otro peligro, se te puede escapar. Entonces, por eso se recomienda y la norma te invita, más adelante lo vamos a ver en el detalle el día viernes, te invita a que estos puntos se hagan con la participación del trabajador. Con él lo tienes que hacer. Y sí, si hay que ir de área a área, pues se tiene que hacer, porque la matriz hiper es una matriz o una de las matrices más grandes que se forman en una organización, porque se hacen de todas las actividades, de todos los procesos, subprocesos, tareas, actividades, de todo, ¿no? Entonces hay que estar yendo área por área para poder hablar con cada uno de ellos y poder identificar cuáles son mis peligros y por lo tanto sus riesgos asociados, ¿no? Ahorita que entramos a ese punto, vamos a hablar de la matriz hiper, ¿no? Y bueno, el 6.2, que son los objetivos y la planificación a través de acciones para lograr esos objetivos con los indicadores que te hayas propuesto, ¿no? Al igual que hemos visto también en medio ambiente, ¿okay? La forma de poder cumplir con este 6.1 no comienza por generalidades, comenzaría por el 6.1.2, el tema de la identificación de peligros y riesgos, luego por el tema del cumplimiento de los requisitos legales, posteriormente generalidades y por último la planificación de las acciones, ¿no? Si hablamos en el orden que nos dice la norma, sería el 6.1.1, en generalidades, que es muy chiquito también, pero nos habla de esos riesgos que has identificado en el 4.1, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que has identificado y qué vas a hacer para que esos riesgos y oportunidades no amenacen a tu sistema de gestión, ¿no? Y ahí hemos visto que podemos apoyarnos en la norma ISO 31001 y poder encontrar alguna estrategia de las tantas que nos dan ahí para utilizarla y poder evaluar estos riesgos y oportunidades y posteriormente proponer acciones o medidas de control. Una de estas matrices que más se usa es la matriz AMEF, que es como la que tenemos ahí en pantalla. En esa matriz AMEF tenemos primero una identificación de estos riesgos y oportunidades, que esa parte ya la hemos hecho, hay que traerla y aterrizarla en esta matriz del 4.1, un análisis y una evaluación que tiene que ver con la probabilidad y el impacto que pueda generar ese riesgo, que no es un riesgo exclusivamente de seguridad y salud en el trabajo, sino es el riesgo del efecto de la incertidumbre que podría pasarnos, ¿no?, de algunas cuestiones, sobre todo externas en mi sistema de gestión, y el tratamiento que le vamos a dar, que esta parte del tratamiento ya nos ayuda a cumplir bastante
el 6.1.4, que es un plan de acción. Solamente que en generalidad se enfoca en esos riesgos y oportunidades que no significa que sean de temas de seguridad y salud en el trabajo directamente. ¿Sí? Y ahora el 6.1.2 que nos habla de la matriz hiper. Claro, lo que te pide la norma es una matriz hiper de toda la organización. ¿Okay? Y para nosotros hacer esa matriz hiper de toda la organización hay que identificar los macroprocesos, los procesos, los subprocesos, las actividades y las tareas. ¿Okay? Aparte, en cada puesto de trabajo, ¿no? Hay un recorte de la matriz hiper que tenemos general. No quiere decir que solamente en los puestos de trabajo encontremos matrices hiper, ¿no? Obviamente distintas, ¿no? Y que nunca encontremos una matriz hiper general, ¿no? Obviamente no vamos a pegar toda la matriz hiper en los puestos de trabajo que tocan de otras áreas, ¿no? Interesa sacar la parte única y específica correspondiente al puesto de trabajo, ¿no? Para que el trabajador, ¿no? Cuando llegue siempre esté con la información de cuáles serían los peligros y cuáles serían sus riesgos, la evaluación de estos riesgos y las medidas de control. Entonces, eso es como un recordarle al trabajador, mira, esto te puede pasar, ¿no? Si no tomas las medidas adecuadas. Eh, Ahora, entonces, antes de entrar al cómo, ¿no? Que en sí el cómo del cumplimiento de este 6.1.2 es hacer la matriz hiper, ¿okay? De toda la organización. Y aquí hay que tener en cuenta el límite, mejor dicho, de tu sistema de gestión, ¿no? Que se entiende que debería ser de toda la organización, porque eso hemos establecido en el límite, ¿no? Si el límite me dice otra cosa, entonces mi matriz hiper sería de otra manera, ¿no? Pero sería muy raro que hagamos solamente un sistema de gestión de un puesto de trabajo y no de toda la organización. Entonces, porque quiere decir que entonces nuestro sistema de gestión solo va a velar por proteger a esos trabajadores y a los demás, bueno, no nos importa, ¿no? Y eso no es o no se tomaría de esa forma esta norma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre lo que son peligros, lo que son riesgos y lo que son consecuencias. ¿Okay? Muchas veces confundimos unas cosas con otros. Antes se confundía más lo que era peligro con riesgo. Ahora me parece que ya eso no se confunde tanto por cómo voy reseccionando también lo que me dicen mis chicos, ¿no? Mis alumnos. Pero todavía hay una confusión entre consecuencia y riesgo, que pensamos que viene a ser lo mismo y no son cosas iguales. ¿Sí? La matriz hiper, que es la que tenemos que realizar para cumplir con este requisito, se enfoca en primero identificar el peligro. Para eso hay que saber la definición del peligro. Y aquí hay un tema particular porque hay una definición que nos da la norma nacional en el decreto supremo, en su reglamento 05-2012, y hay otra definición que se maneja en esta norma internacional. ¿Okay? La norma internacional define peligro como una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Así nada más. Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Teniendo en cuenta que lesiones y deterioro, lesiones, accidente, deterioro, tema de enfermedades. ¿Okay? Pero lo define como una fuente en sí. En cambio, la norma nacional te define el peligro como una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. ¿Okay? O sea, te habla de situación o característica intrínseca. ¿Okay? Entonces, la definición que se maneja uniendo ambas definiciones, norma nacional y norma internacional, viene a ser ya la mezcla de estas dos. Entonces, cuando definimos ahora peligro, definimos como toda fuente, situación o acto potencial a causar daño.
Inclusive en las matrices hiper, esta diferencia de hablar de peligro se puede establecer ya en la matriz. Algo así en esta primera parte, ¿no? Este es un ejemplo muy básico y rápido de una matriz hiper, ¿no? Esto es lo primero que se debe hacer, un mapeo de procesos. También es lo que te invita la norma nacional, es lo que se enfoca también en los manuales que ha sacado SUNAFIL. Primero debe haber un mapeo de procesos, por eso es que les dije que habían puestos de trabajo, de cada puesto de trabajo habría que identificar, pero lo primero son los procesos, del proceso, qué subprocesos se derivan, de los subprocesos, qué actividades y de las actividades, qué tareas. O sea, a ese específico tenemos que bajar. Luego de que hagas tu mapeo de procesos, que ha sido también parte del 4.4, ya viene la identificación del peligro. Esta es una forma de hacerlo que cumple con lo que te dice la norma internacional, ¿sí? Que es poder identificar el tipo de peligro, que puede ser, no sé, ergonómico, locativo, químico, físico, mecánico, etcétera, eléctrico, y el peligro, que puede ser clasificado como fuente, situación o acto. Tú frente a una tarea o a una actividad, puedes identificarlo en base solamente a una fuente, ¿sí? Y qué tipo, ¿no? ¿Qué fuente es? O una situación o un acto. O puede haber en la tarea una identificación de peligro como fuente, como situación y como acto. O sea, ¿qué tipo de peligro es? Yo le pongo una X, pero aquí va en sí la descripción del peligro, ya habiéndose definido, ¿no?, como esa fuente, situación o acto. ¿Sí? Y ahí les dejé un ejemplo en el PPT de fuente, situación y acto. Una fuente de una misma actividad, por así decirlo, un docente, por ejemplo. Una fuente son las escaleras, ¿no?, al transportarse, a subir a su aula de clase. ¿Okay? Un acto es bajar corriendo y una situación es que esas escaleras estén resbalosas, ¿no?, que les haya caído agua. ¿Okay? Entonces se identifica el peligro como fuente, acto y situación de una misma situación o actividad. Entonces, una vez que hemos identificado el peligro, podemos identificar el riesgo asociado a ese peligro, ¿no? Pero lo primero es el peligro, porque el peligro es la causa y el riesgo sería el efecto, ¿no? Entonces, el riesgo también tenemos definiciones un poco distintas, por así llamarlo, entre la norma nacional y la norma internacional, ¿no? La norma nacional nos habla que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se vaya a materializar en determinadas condiciones, por así decirlo, y que vaya a generar daño en esas personas, equipos y ambiente que antes se ha mencionado en el peligro. Pero en resumidas cuentas nos habla de la probabilidad. En cambio, esta norma internacional, en la definición que sí la puedes encontrar en el apartado 3, te va a decir que es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de las lesiones y el deterioro de la salud que puedan ocasionar los eventos o exposiciones peligrosos. Entonces, aquí hablamos de que cuando se define el riesgo, se habla de dos cosas: de la probabilidad de que ocurran esos eventos y segundo, de la severidad de las lesiones o el deterioro de la salud. ¿Sí? Entonces, de esa manera se define ese riesgo. Y ese riesgo primero se identifica, sino que en la matriz hiper nos hablan de una evaluación, ¿no? Y ahí pasamos a la segunda parte, evaluación de los riesgos. Entonces, muy aparte de identificar ese riesgo, hay que evaluarlo. Y se evalúa con una cierta metodología, que puedes tomar la misma que te establece la norma nacional, no hay ningún problema. La puedes tomar para hacer la evaluación de la matriz hiper aquí en esta norma internacional, ¿no? Al final, la valoración de esa evaluación nos va a dar el nivel de riesgo. Si es muy alto, si es alto, si es medio, si es bajo, muy bajo, ¿no? Nos va a dar esa valoración. Ejemplos de riesgo
¿no? Si nuestra fuente ha sido una máquina en operación, mi riesgo puede ser atrapamiento. Si mi fuente ha sido una situación como trabajos que requieren realizarse a 3 metros de altura, mi riesgo puede ser caídas de distintos niveles. Y si mi acto ha sido usar baldes como base del trabajo, mi riesgo puede ser también de caídas a distinto nivel. ¿Sí? Solamente que son peligros distintos. A pesar de que es el mismo riesgo, son peligros distintos. Y consecuencias que vendrían a ser que inclusive dentro de las matrices hiper podría, si gustas, agregar una columna más que hable de las consecuencias. Pero a veces las consecuencias se confunden con los riesgos. Las consecuencias es aquella lesión o deterioro que estás viendo presente en tu trabajador. Entonces, una consecuencia es la muerte, por ejemplo. La muerte es una consecuencia, no es un riesgo, es una consecuencia. ¿Okay? La hipoacusia, ¿no? Que es la pérdida de la audición, esa es una consecuencia, no es un riesgo. ¿Okay? Cualquier fractura, herida, golpe, es una consecuencia, no es un riesgo. Entonces hay que tener en claro bien la diferencia para que a la hora que propongamos nuestras medidas de control, que vienen en un punto después, más adelante, que se une un poquito a esta matriz que sí hemos hecho, puedan ser las adecuadas. Porque aquí lo que te pide la norma en este 6.1.2 es que solamente llegues a evaluar esos riesgos. No te pide que pongas medidas de control. En este punto no. Más adelante, en el 8.1, ahí sí te va a decir, propon las medidas de control y la unimos a esta norma hiper, bueno, esta matriz hiper, perdón, ¿sí? Que es la que tendríamos que desarrollar. ¿Sí? Esa es la que cumple este requisito. Ahora, podemos hacer esta identificación de peligros y evaluación de riesgo que no solamente sea de frente con una matriz hiperclásica, ¿no? Sino podemos tener algún tipo de software, formato que nos ayude a que pueda ser llenado por los trabajadores, ¿no? Y nos proporcionen esa base de datos para nosotros ya poder desarrollar la matriz hiper de manera más adecuada, ¿no? Como les dije anteriormente, la matriz hiper se hace con el apoyo y ayuda del trabajador. Si no te corresponde o si no quieres ir a cada uno de los puestos de trabajo o áreas a poder hablar con los trabajadores, identificar esos peligros para poder ver el tema de los riesgos y su respectiva evaluación, entonces podrías generar un aplicativo o algún tipo de registro quizás físico para que ellos mismos puedan llenar. Previamente ha habido una capacitación de estos temas porque ellos quizás no saben lo que es un peligro, no saben lo que es un riesgo, no saben de lo que les estás hablando, que menos proponer ideas de cuáles podrían ser las medidas de control, pero para eso había una capacitación previa y luego pues podemos, si no, tener especie de aplicativo donde ellos mismos llenen y eso nos da como base de datos para que nosotros ya después podamos establecer una matriz hiper adecuada. Luego viene el 6.1.3, la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Aquí, de manera general, ¿cómo cumplimos con este requisito? Bueno, a través de una matriz de requisitos legales de temas de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdate que en el 4.2 hemos establecido qué requisitos, qué necesidades y expectativas son de cumplimiento legal. Aquí es importante que identifiquemos qué normas en específico son, qué artículos de esas normas son, y si es que hay algunos registros que manejar, entonces qué registros son los que vamos a tomar de esas normas que vamos a manejar ahora en este sistema de gestión internacional. ¿Okay? No significa que sean solamente normas peruanas, ¿no? Pueden ser también normas internacionales, normas que ha dado la OIT, por ejemplo, y que vamos a tomar como propias también en nuestra organización. Entonces, a través de una matriz como esta, cumplimos ese apartado. En el 6.1.4, la planificación de las acciones.
Aquí es después que hemos tenido todo un análisis de identificar esos peligros, esos riesgos, de identificar esos riesgos y oportunidades, de identificar las normas legales, entonces todo eso debe aterrizar en un plan de seguridad y salud en el trabajo, un plan de acción. O si no es un plan de seguridad y salud en el trabajo, un plan de acción de seguridad y salud en el trabajo. Mucho de lo que hemos trabajado en la norma nacional quizás nos apoye al cumplimiento de esta parte. Inclusive aquí en la norma internacional no nos hablan en ningún lado, si tú te pones a mirar la norma, del RIS, no del reglamento interno. No nos hablan de ese reglamento, no nos exigen que establezcamos un reglamento en sí. Pero si tú crees conveniente que ese reglamento puede ayudar a cumplir el 5.1 o puede ser parte de la planificación de las acciones en este punto, pues lo puedes aplicar. Pero aquí la norma internacional no te exige un RIS, ¿okay? No te lo pide como tal, a diferencia del comité, ¿no? Que sí hemos visto que la norma ahí sí lo pone. El 6.2, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, nos habla de los objetivos y la planificación para lograr estos objetivos. Al igual como hemos visto con otras normas, tenemos que proponer cuáles son nuestros objetivos únicos y propios dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que tengan que ver con los compromisos que están establecidos en la política. Así es que los compromisos que yo he puesto ahí, ahora tengo que aterrizar en los objetivos específicos y las acciones concretas para poder cumplir con esos objetivos, que no viene acompañado solamente de eso, ¿no? Sino hay que poner indicadores, hay que poner metas, hay que poner el responsable y cuándo se va a cumplir con ese objetivo, porque eso es lo que nos pide la normativa, ¿no? La normativa te pide que respondas a 5 cosas: ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo se termina? ¿Quién es el responsable? ¿Qué recursos son los que vamos a utilizar? ¿Y cómo vamos a medir los objetivos? Entonces, las 5 cosas deben estar presentes en tu matriz de objetivos. ¿Okay? La planificación para lograrlo son las acciones, ¿no? Ahora, si aquí dentro de las acciones tú has establecido programas de seguridad, entonces tienes que tener esos programas. ¿Okay? Que sobre todo el detalle de los programas van a ser requeridos en el 8.1 que vamos a ver más adelante. Pero aquí puedes establecer en las acciones que de repente vas a implementar o establecer un programa de seguridad y salud, ¿no? Un programa de auditorías, un programa de capacitaciones. O sea, ya ahí comienzas a establecer los distintos programas que tú vas a aplicar, si es que por ahí van tus objetivos y las acciones para lograrlos. Si no, bueno, las acciones que tú te propongas, pero siempre deben ser medidas. Y de esa manera se cumple el apartado 6.2, ¿no? A través de la matriz de objetivos. Bueno, esta es la primera parte entonces de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. ¿Tienen algunas consultas, alguna duda? Por favor, pueden levantar la mano o escribir en la cajita de los comentarios. A ver, la pregunta de Moisés. Nosotros, obviamente, dentro de esa matriz CIPER va a haber una parte que son las medidas de control y después va a haber una evaluación. Lo que vamos a hacer es verificar si es que estas medidas de control han bajado el nivel de riesgo, ¿no? Eso es lo que se da en una matriz CIPER, que en otras palabras, pues sería verificar si es que se eliminó el nivel del riesgo, ¿no? Que en este caso serían los altos y los medios, ¿no? Que son los que nos enfocamos sobre todo más. Y si es que se han mantenido en un nivel bajo, ¿no? Los riesgos que hemos identificado de nivel bajo.
que sería más o menos, bueno, algo así. Es una matriz sin llenar, base, plantilla muy general, ¿ok? Ese es el mapeo de procesos, la identificación de los peligros. Aquí ya viene tu evaluación de riesgos y valoración, ¿no? Yo les pongo esto en anaranjadito porque el 6.1, que son los riesgos y oportunidades, que hemos dicho que podemos utilizar una matriz AMEF, quizás no quieras trabajar una matriz aparte, o sea, dos matrices, ¿no? Y la norma te apoya a que puedas trabajar ambas cosas en una misma matriz. Entonces, aquí yo incluiría esos otros riesgos que no son exclusivamente los de seguridad y salud en el trabajo, sino los que he identificado en la parte del análisis FODA, por ejemplo, ¿sí? Las consecuencias, luego la evaluación del riesgo, que eso es a través de la probabilidad y la severidad, la valoración del riesgo, que aquí es donde tenemos a alto, medio, bajo, ¿no? Las oportunidades, que es algo que nos pide también la normativa, ¿no? Las oportunidades, ¿por qué las pongo aquí? Porque estas oportunidades te van a ayudar a que los controles de riesgo sean los adecuados, ¿no? Te den luces para aprovechar estas cuestiones externas, quizás que son positivas, para aprovecharlas y utilizarlas como parte de las medidas de control, ¿no? Yo no he puesto esto en color amarillo porque el apartado 6.1.2, como ya lo hemos visto, solamente te menciona hasta aquí. O sea, esto es lo que te pide obligatoriamente en ese apartado. No te pide todavía controles de riesgo. Los controles ya se piden en el 8.1 y ahí es donde digamos que ya empataríamos con esta matriz hiper, ¿no? Ahora, lo ideal es que aquí pues haya una segunda evaluación, ¿no? Ya con estos controles de riesgo establecidos, una segunda evaluación que verifique que esta valoración que tú has tenido aquí, no, por ejemplo, aquí hemos encontrado quizás un riesgo alto, ¿okay? En rojito. ¿Okay? Entonces, con estas medidas de control, ese riesgo alto ha tenido que pasar luego de otra evaluación de probabilidad y severidad y aplicando los controles, ha debido de pasar a un riesgo pues bajo, ¿no? Que es la gestión de los riesgos, lo que se llama gestión de riesgo, ¿no? Y esas son las matrices hipertípicas que encontramos como ejemplo en cualquier lado. A ver, ¿qué nos dice una consulta? ¿Cada qué tiempo se debe realizar una matriz hiper? Se debe realizar si es que no hay ningún cambio en tu organización, ningún cambio en procesos, por ejemplo, entonces cada 6 meses es lo ideal o exageradamente cada año. Pero si es que hay un cambio, la matriz hiper también tiene que cambiar. Todo cambio importante en los procesos o las actividades que se realizan va a hacer que cambie tu matriz hiper. La matriz hiper tiene que ser de puestos, sí, tiene que ser detallado. Las matrices hiper son detalladas, sino que lo que nosotros encontramos cuando vamos a un área en específico es una partecita de la matriz, ¿no? Pero tienen que ser lo más detallada posible. Inclusive la norma, esta norma internacional, y al igual como la entendemos con la norma nacional, también nos pide que consideremos actividades que no se desarrollan continuamente, o sea, que son esporádicas, que se dan muy de vez en cuando, no una vez al mes, pero igual hay que considerarlas dentro del análisis de la matriz hiper. Por actividades, puestos de trabajo, que nos dice el 6 puntos, la normativa nos pide 5 cosas importantes. Claro, la explicación un poco más yo la detallo de lo que nos dice la norma el día viernes porque es la interpretación, ¿no? De lo que te dice la norma en sí. Pero esas 5 cosas son las mismas que nos pedía en calidad en medio ambiente y ahora en seguridad. ¿Cuáles son esos 5 puntos? A ver, déjame un ratito proyectar otra vez mi norma. Estas partes de aquí, ¿okay? Te dice qué hacer, ¿no? Tienes que, en tu matriz de objetivos, tienes que responder a la pregunta qué hacer. Y digamos que la pregunta qué hacer se responde con las acciones que tú estás proponiendo, ¿no? ¿Qué recursos se requieren? ¿Okay? Los recursos que vas a necesitar para el cumplimiento de esas acciones
para ese objetivo. ¿Quién es el responsable? ¿No? ¿Quién es el responsable? ¿Qué es supervisor o el jefe del área SOMA o de seguridad? ¿Cuándo finalizará un periodo de tiempo? ¿No? ¿Cómo se evaluarán los resultados? ¿Qué es el seguimiento? ¿No? O sea, ese nos habla de los indicadores, las metas. Esa es la forma de hacer el seguimiento. Inclusive aquí te dice indicadores de seguimiento. Y bueno, aquí nos menciona una sexta, por así decirlo, cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo con los procesos de negocio de la organización. Que esto lo entendíamos de manera general con las otras normas. Aquí te lo ponen un poquito más específico, ¿no? ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo se interrelacionan con la dirección estratégica, con los procesos de negocio de tu empresa? O sea, debe haber una forma de conexión, ¿no? Entre tu sistema con las actividades que realiza tu empresa. No una desnaturalización, sino una conexión. Pero en sí, estas son las 5 cosas, ¿no?, que te mencionaba en el cumplimiento de los objetivos que debe estar en la matriz. Creo que no hay más preguntas, Nayeli. Sí, ingeniera, muchas gracias. Un momento, por favor, vea, estoy compartiendo mi pantalla. Recordarles, por favor, que el día viernes es la conferencia, están todos invitados, es una conferencia opcional sobre interpretación a la norma 45001. Están todos invitados para que puedan asistir. Eso es algo opcional. Creo que me informan por interno que no se escuchaba. Por favor, para volverles a recalcar que el día sábado es la evaluación y se está aperturando a las 9 de la noche. ¿Ya? Y nuestra próxima clase, como ustedes ya saben, es el día 26 de septiembre a las 7 de la noche. Sería nuestra clase 7. Ya estamos ingresando a la cuarta semana. Ya, esa es la última semana. Sin más preámbulos, por favor, recordarles una vez más de la evaluación de este sábado 23 de septiembre a las 9 de la noche. Tienen 24 horas, por favor no se olviden de realizar esa evaluación. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, por favor escríbanos al interno.
Agradecer a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook del Colegio de Ingenieros de ICA y también a través del Facebook de COES Ingenieros. Concluimos con esta sesión número 5, esperando que haya sido de su agrado.